Yo no serví esa merienda. ¿Estás segura? Siempre pareciste una criada, y ahora lo eres de todas. ¿Qué bajo se puede caer en esta vida? Bien lo sé, señora, usted es el claro ejemplo de ello. El aire se volvió denso. La criada levantó la voz, temblando de rabia. Insúlteme otra vez, se lo pido, porque estoy deseando perder los nervios y hacerle pagar por todo el daño que ha hecho. La señora sonrió con desprecio. ¿Y cómo piensas hacerlo, tú, que nunca has sido capaz de nada? ¡Cállese!, gritó. Cállese o no respondo de lo que pueda pasar. Así comenzaba una semana de fuego en Valle Salvaje. Del 15 al 19 de septiembre, secretos guardados durante años salieron a la luz, dejando a todos los personajes frente a sus propios límites. Francisco, ahogado por la culpa, rompió el silencio. Confesó a Rafael que Ana había servido la merienda de Julio, pero bajo las órdenes de Úrsula. Sus palabras fueron como una chispa encendiendo la hoguera de la justicia. Rafael, con la mirada encendida, juró iniciar su cruzada contra la tarántula. Y Ana, atrapada entre el miedo y la verdad, quedó como testigo clave, con su destino colgando de un hilo. Mientras tanto, Victoria luchaba por recuperar la confianza de José Luis tras confesar su implicación en la muerte de Pilara. Pero él, roto en lo más profundo, le cerró la puerta de su corazón. Lo que para ella fue amor, para él ya no era más que traición. Condenada al aislamiento, Victoria vivió su humillación más grande cuando Matilde la enfrentó cara a cara. Con crudeza le recordó el desprecio que merecía, y le lanzó como un dardo envenenado el nombre de Gaspar, su secreto más oscuro. En otro rincón del valle, Martín confesó a Francisco que había besado a Peppa. El silencio entre ellos se hizo insoportable. Francisco, herido, comprendió que la amistad y el amor estaban destinados a chocar, mientras Peppa, con lágrimas en los ojos, intentaba no herirlos a ambos con cada palabra. Adriana, por su parte, se aferraba a una esperanza casi imposible, que su hijo aún vivía. Un galeno le dio una luz, una pequeña puerta abierta hacia un futuro distinto. Y en medio de todo, la fiesta de los varones se transformó en un campo de batalla. Leonardo apareció tomado del brazo de Bárbara, desafiando a Amanda y a toda su familia. La tensión se respiraba en cada mirada, en cada gesto. Pero el golpe más devastador lo sufrió Victoria. José Luis tomó una decisión final, una afrenta que ella vivió como la más cruel de todas. A partir de ese instante comenzó su derrumbe total. Los capítulos 250 al 258 dejaron una verdad innegable: el valle ha llegado a un punto de quiebre. Las alianzas cambian. Los secretos ya no pueden ocultarse. Y cada personaje debe enfrentar, cara a cara, las consecuencias de sus actos. Lo que antes eran sombras y sospechas, ahora se convertía en certezas. El terreno estaba preparado para un desenlace brutal, donde nadie saldría intacto. Rafael no podía borrar de su mente la imagen de Julio agonizando en la cama. Cada vez que recordaba su sufrimiento, el odio hacia Úrsula crecía como un fuego imposible de apagar. Y ahora, con la confesión de Francisco, tenía en sus manos la llave para desenmascarar a la culpable. La pieza central era Ana, la doncella. Si lograba arrancarle la verdad, toda la red de mentiras que Úrsula había tejido durante años se derrumbaría para siempre. La oportunidad llegó en el patio interior. Ana recogía unos utensilios, intentando pasar desapercibida. Pero al ver a Rafael, su cuerpo se estremeció. Él se acercó con paso firme y la acorraló contra la pared de piedra. «Ya no puedes seguir callando», dijo con voz grave. «Sé que fuiste tú quien sirvió la merienda de Julio, y sé que lo hiciste por orden de Úrsula». Ana intentó repetir la negativa que tanto había ensayado. «No, señor, yo no serví nada aquel día». Pero su voz temblaba. Rafael golpeó con fuerza la pared, a un palmo de su rostro. El eco retumbó en el patio. Ana soltó un grito ahogado. «Mírame a los ojos», rugió él. «¿Te atreves a negarlo, cuando Francisco ya lo confirmó? Si sigues mintiendo, caerás junto a ella». El miedo la paralizó. Sus manos temblaban, sus labios se movían sin sonido. Hasta que, casi en un susurro, murmuró: «Ella me lo ordenó». Esas pocas palabras bastaron para que la rabia de Rafael lo atravesara como un rayo. Ana rompió en llanto. Entre sollozos confesó que Úrsula la había presionado, que no podía negarse, que el terror a perder su puesto y sufrir represalias la obligó a obedecer. «Yo no sabía que estaba envenenada, lo juro», gritó, cubriéndose el rostro con las manos. Rafael apretó los puños,
luchando contra el impulso de correr de inmediato a enfrentar a Úrsula. Pero sabía que debía ser prudente. Necesitaba pruebas. Un testimonio sólido. Una verdad que hundiera a la tarántula, sin escapatoria. Con firmeza, tomó a Ana por los hombros. Tendrás que repetir estas palabras delante de todos. El valle entero debe escuchar la verdad. Ella asintió entre lágrimas. Aunque el pánico en sus ojos revelaba que aún no estaba lista para semejante enfrentamiento. Y como si el viento llevara los secretos, los rumores de aquel encuentro comenzaron a recorrer la hacienda. Los criados murmuraban en los pasillos. Decían que Ana empezaba a derrumbarse, que Rafael estaba más cerca que nunca de descubrir toda la verdad. Úrsula, siempre alerta, lo notó enseguida. Mandó llamar a la doncella en privado. Su voz fue un veneno. Yo te di todo. Si me traicionas, no quedará rincón donde puedas esconderte. El miedo volvió a clavarse en el corazón de Ana. Esa misma noche, Rafael buscó a Adriana. Le contó lo sucedido, jurándole que el fin de Úrsula estaba cerca. Adriana lo escuchaba con los ojos brillantes, una mezcla de miedo y esperanza. «Prométeme que tendrás cuidado», le suplicó. Rafael la estrechó entre sus brazos. «Nada me detendrá, hasta hacer justicia por Julio». La tensión en la hacienda era insoportable. Ana, atrapada entre el miedo y la verdad. Úrsula, apretando su control como una serpiente que no suelta a su presa. Y Rafael, con la furia de un hermano herido, preparándose para la confrontación final. El destino de todos pendía de un hilo. Un hilo sostenido por las palabras temblorosas de una doncella que, sin quererlo, se había convertido en la clave para destruir a la mujer más temida del valle. Francisco deambulaba inquieto por los pasillos. Cada sombra lo perseguía con el recuerdo de aquel día maldito. El día en que Julio cayó enfermo tras la merienda. Durante demasiado tiempo había callado. La verdad lo quemaba por dentro, hasta que la urgencia de la justicia lo obligó a hablar. Encontró a Rafael hablando con Alejo, y sin reparar en formalidades, lo interrumpió con el rostro desencajado. «Fue Ana», dijo con voz grave. La doncella fue quien sirvió la merienda. El silencio cayó como una losa. Rafael lo miró fijamente, buscando duda en sus ojos, pero solo halló convicción. Francisco respiró hondo, ya sin marcha atrás. Y no solo eso, la vi hablando con Úrsula. Planeaban la merienda antes de servirla. Fue ella quien le dio la orden. Ana solo obedeció. Las palabras encendieron una furia incontenible en Rafael. Su sospecha más temida quedaba confirmada. Úrsula. Ella estaba detrás del envenenamiento de Julio. Apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Lo sabía, escupió con rabia contenida. Francisco, temiendo haber desatado una tormenta, intentó advertirle. Ana está adiestrada por Úrsula. Negará todo. El miedo la mantiene atada como a una cadena invisible. Pero Rafael ya no estaba dispuesto a esperar. La idea de que su hermano había muerto por la mano traicionera de Úrsula lo devoraba por dentro. Rafael buscó a Ana con paso firme. La encontró en el pasillo, con la mirada baja y una bandeja entre las manos. Se detuvo frente a ella. Su voz era un filo. «Dime la verdad. Tú serviste esa merienda. Francisco me lo ha contado todo». Ana palideció. «No, señor, yo no tuve nada que ver». Pero su negativa sonó hueca, mecánica, como un escudo frágil. Rafael no cedió. Clavó en ella su mirada, dura, penetrante. «No me mientas. Te vi temblar desde el día en que Julio cayó enfermo. Habla de una vez, Ana». Ella repitió la misma frase que Úrsula le había enseñado. Palabras vacías, sin alma. Rafael golpeó con fuerza la mesa cercana. La bandeja cayó al suelo con estrépito. «La verdad, Ana. Si sigues callando, caerás junto a ella». La doncella rompió en llanto. Pero incluso entre lágrimas, se aferró al silencio. Rafael entendió que el miedo la dominaba. Con el corazón ardiendo de rabia, fue en busca de Francisco. Lo encaró con frustración. «Me lo negó todo. ¿Estás seguro de lo que viste?». Francisco sostuvo su mirada, firme. «Lo vi con mis propios ojos. Úrsula estaba allí. Le dio la orden». Ana solo obedeció. Esa confirmación no lo calmó. Al contrario, avivó aún más el fuego en el corazón de Rafael. Ya no había marcha atrás. Con o sin la confesión de Ana, se juró que enfrentaría a Úrsula. La verdad saldría a la luz.
Y mientras los criados murmuraban en los corredores, el nombre de Úrsula se esparcía como un fantasma que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Rafael, con la mirada fija en el horizonte, sabía que la batalla definitiva se acercaba. La justicia estaba cerca. Y con ella, el ajuste de cuentas que había esperado tanto tiempo. En otra parte de la hacienda, Victoria cargaba su propia cruz. Días enteros sintiendo el peso de la confesión hecha a José Luis. Reconocer, aunque fuera a medias, su implicación en la muerte de Pilara, había quebrado la confianza de su esposo. Y la grieta en su matrimonio parecía imposible de reparar. El duque la observaba con recelo, incapaz de olvidar la imagen de su primera esposa. La sombra de Pilara lo acompañaba, y con ella, la traición que ahora veía en Victoria. Consciente del peligro, ella decidió dar un paso al frente. Lo buscó en su despacho, donde José Luis repasaba papeles con gesto severo. Victoria entró con la altivez de siempre, pero su voz sonó distinta. Más suave. Casi suplicante. Sé que estás dolido, comenzó. Pero quiero que me escuches. Aquella noche discutí con Pilara, sí, pero no la maté. Te lo juro. El duque levantó la mirada, dura como el acero. ¿Y por qué me mentiste entonces? ¿Por qué ocultaste la verdad durante tanto tiempo? Cada pregunta era una cuchilla que le arrancaba el aliento. Victoria intentó justificarse, habló de celos, de miedo a perder su lugar, de la desesperación de sentirse desplazada. Pero cada palabra la hundía más en el fango de la desconfianza. José Luis golpeó la mesa con el puño. Basta de excusas. Tronó su voz. Me mentiste sobre la muerte de la mujer que amaba. ¿Cómo pretendes que vuelva a confiar en ti? El eco retumbó por todo el despacho. Victoria tembló. Intentó acercarse, posar la mano sobre la suya. Él la apartó con brusquedad. No me toques, murmuró, con una frialdad que la desarmó por completo. Herida en su orgullo, cambió de estrategia. Se irguió, retomando el tono altivo que tantas veces había usado para imponerse. Si callé, fue para protegernos. Pilara sabía la verdad sobre las tierras. Si lo revelaba, todo lo que tiene se habría venido abajo. Sus palabras buscaban sonar como una justificación. Pero para José Luis eran la prueba de algo peor. Que Victoria era capaz de todo. Incluso de matar. Con tal de conservar su posición. El silencio que siguió fue sepulcral. El duque la miró con un desprecio que nunca antes había mostrado. Victoria, sintiéndose acorralada, comprendió que la reconciliación era imposible. El recuerdo de Pilara se alzaba como un muro entre ellos. Y la mentira que ella había sostenido durante tanto tiempo, se había convertido en una condena. Mercedes, al enterarse de lo sucedido, no perdió ocasión de clavarle el dardo. Le recordó que su reinado de engaños estaba llegando a su fin. Victoria, irritada, la acusó de aprovecharse de la situación, pero en el fondo sabía que tenía razón. El matrimonio que tanto había defendido, se resquebrajaba frente a sus ojos. José Luis, con la furia contenida de un hombre traicionado, parecía decidido a no darle más oportunidades. Esa noche, Victoria se encerró en sus aposentos. Se miró en el espejo con los ojos enrojecidos. El orgullo que siempre la había sostenido, ahora se mezclaba con un miedo creciente. Intentar recuperar a José Luis. Era como intentar atrapar arena entre los dedos. Cuanto más se esforzaba Victoria, más lo perdía. Y aunque no lo dijera en voz alta, en su interior sabía que la grieta en su matrimonio jamás se cerraría. La tensión crecía en cada rincón de la hacienda. La discusión entre Bárbara e Irene había dejado heridas abiertas. Bárbara, cegada por la rabia, seguía convencida de que su amiga de infancia había manipulado a Amanda para arrebatarle el lugar que le correspondía. Pero la confrontación más inesperada no la protagonizó ella, sino Matilde. Frente a Victoria. Matilde llevaba demasiado tiempo tragando humillaciones. Desde que trabajaba en la casa pequeña, la duquesa se encargaba de recordarle su caída. Mírate, le soltaba con desdén. Para esto has quedado. Sirviendo a Mercedes como una cualquiera. Esas palabras, veneno puro. Cada insulto encendía más la rabia de la joven. Y poco a poco, fue acumulando el valor para enfrentarla. La mañana de aquel día, todo explotó. Coincidieron en el salón. Victoria, con su tono hiriente, repitió el reproche de siempre. Pero esta vez, Matilde no bajó la cabeza. Alzó la mirada. Y con voz firme, le escupió la verdad. Sí, soy criada.
Pero tú eres peor, Victoria. Has caído más bajo que cualquiera de nosotros. Todo lo que tienes, lo construiste con engaños y sangre. La duquesa quedó petrificada. Por un instante, perdió el aire. Después reaccionó con furia, avanzando con los ojos llenos de desprecio. «Insolente. ¿Quién te crees que eres para hablarme así?» Pero Matilde no retrocedió. «Soy la misma a la que trataste como basura en la casa pequeña. La que soportó tus humillaciones. Pero ahora ya no tengo miedo. Eres tú la que debería temer, porque todos saben lo que hiciste». Mercedes, desde el umbral, intervino. Quiso calmar los ánimos, pero también permitió que Matilde descargara su dolor. Victoria, cada vez más fuera de sí, alzó la mano para abofetearla. Matilde la detuvo con un gesto desafiante. «Hazlo», le susurró. «Golpéame y confirma lo que todos sospechan. Que eres capaz de cualquier cosa». El aire se volvió irrespirable. Parecía que Victoria iba a perder el control por completo. Pero contuvo el golpe, y se apartó con un grito de rabia. Entonces, Matilde se inclinó hacia ella, y le clavó el secreto como un puñal al oído. «No olvides que sé la verdad. Gaspar es hijo tuyo. Y de José Luis. Y si me tocas, lo sabrán todos». La amenaza cayó como un trueno. Victoria se quedó helada. El color huyó de su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, se vio acorralada por alguien a quien siempre había despreciado. Matilde se retiró, pero lo hizo erguida, con la dignidad de quien acaba de ganar una batalla moral. Los criados, testigos de la escena, comenzaron a murmurar. Matilde se le plantó a la duquesa. Decían entre sonrisas. El rumor corrió como fuego. Y pronto, toda la casa sabía que Victoria había quedado en evidencia, frente a una de las jóvenes que más había menospreciado. Esa noche, Victoria se encerró en sus aposentos. La furia la devoraba. Sentía que las paredes se cerraban sobre ella, que todas las miradas se clavaban con desprecio. Lo que antes había sido dominio y respeto, ahora se transformaba en burla y desafío. Y en lo más profundo de su alma, lo comprendía. Matilde se había convertido en su enemigo más inesperado. Uno que podía destruirla, con una sola palabra. Mientras tanto, en otro rincón del valle, Martín se ahogaba en sus propios sentimientos. El deseo de marcharse lo consumía. Pero no podía borrar de su mente lo ocurrido con Peppa. Aquel beso, o quizás fue ella quien lo buscó, se había convertido en un tormento imposible de callar. Decidió hablar con Francisco, su amigo de toda la vida. Sabía que esa confesión podía herirlo. Aún así, al atardecer, lo buscó en los establos. Francisco lo recibió cansado, pero dispuesto a escuchar. Martín, con el corazón desbocado, se armó de valor. «Tengo que decirte algo, y prefiero que lo sepas de mí antes que por otros». Hizo una pausa. Y al fin lo soltó. «Peppa y yo, nos besamos». La frase cayó como una piedra en el silencio. Francisco apretó la mandíbula. Luchaba por contener la tormenta que lo desgarraba por dentro. Guardó silencio unos segundos, y con voz grave respondió. «Lo suponía. Había notado algo en tu forma de mirarla. Pero escucharlo, duele». El aire se volvió pesado. Por un instante, parecía que la amistad forjada desde niños se rompería en 1000 pedazos. Martín, con los ojos llenos de sinceridad, se apresuró a explicarse. «No quiero traicionarte. No quiero interponerme entre ustedes. Por eso pensé en marcharme del valle. No soporto la idea de ser un obstáculo para ti, ni para ella». Francisco bajó la mirada, pensativo. Estaba herido, sí, pero también comprendía el tormento de su amigo. «No es tan sencillo», respondió al fin. «Peppa también tiene su corazón. Y no somos nosotros quienes podemos decidir por ella. Si te marchas por no estorbar, lo único que conseguirás es que ella cargue con la culpa de tu ausencia». Mientras tanto, Peppa vivía su propio conflicto. El beso había despertado en ella sentimientos que creía dormidos, pero también una necesidad urgente de poner límites. Con la franqueza que siempre la había definido, buscó a Martín. Lo miró a los ojos y habló con dulzura, pero con firmeza. «Ese beso fue un error. Te aprecio demasiado como para confundirte. Lo que siento por ti es cariño, pero mi corazón no está disponible para algo más». Martín escuchó en silencio. Cada palabra era como un golpe, necesario, pero doloroso. Aceptaba la verdad, y aún así,
No podía borrar el rastro de ilusión que aquel beso había encendido en su interior. Se debatía entre la razón y el deseo. Sabía que quedarse era seguir sufriendo. Pero marcharse era renunciar a todo lo que conocía. Su vida estaba en el valle, pero su paz parecía estar lejos de allí. Esa misma noche, los rumores del beso comenzaron a circular entre los criados. Nadie sabía cómo había ocurrido exactamente, pero todos coincidían en algo. Entre Peppa y Martín había algo que escapaba a la simple amistad. La noticia llegó a oídos de Francisco. La herida se hizo más profunda, pero aún así, no rompió la amistad de golpe. Para él, la lealtad debía pesar más que la rivalidad en el amor. El valle entero parecía contener la respiración, porque entre los tres se había formado un triángulo de incertidumbre y dolor. Martín quería irse. Francisco no sabía si debía luchar o ceder. Y Peppa se sentía atrapada. Temía perder a dos personas que eran fundamentales en su vida. Al final de la jornada, Martín se quedó solo, mirando las estrellas. Pensaba en Peppa. Pensaba en Francisco. Pensaba en su hermana Matilde. Se preguntaba si marcharse sería realmente la solución, o si solo estaba huyendo de sí mismo. Lo único que tenía claro era que aquel beso lo había cambiado todo. Y que pasara lo que pasara, nada volvería a ser igual. Mientras tanto, Adriana llevaba días perdida en un torbellino de emociones. La amenaza de José Luis, el pacto que aún no sabía si aceptar, y el dolor por la aparente pérdida de su hijo, la habían dejado al borde del colapso. Sin embargo, algo dentro de ella se resistía. No aceptaba que el bebé ya no existiera. Había noches, en medio del silencio, en que creía sentir leves movimientos en su vientre, como si una chispa de vida aún palpitara en su interior. Confesó sus dudas primero a Mercedes. La mujer la escuchó con paciencia, con ternura, pero también con escepticismo. «El dolor puede jugarte malas pasadas», le dijo, acariciándole la mano. Pero Adriana insistía. No era una ilusión. Ella lo sentía. Su hijo seguía con ella. Movida por esa certeza, decidió llamar a un galeno. Cuando el médico llegó, la tensión en la casa era insoportable. Bárbara la acompañaba, intentando darle fuerzas. Aunque en el fondo temía que todo fuera un espejismo. Y que la verdad terminara rompiendo aún más el corazón de su hermana. Adriana, con la respiración entrecortada, permitió que el galeno la examinara. Cada gesto suyo, cada silencio prolongado, la hacía contener el aliento. Finalmente, el médico habló. Su voz fue serena, pero ambigua. No podía dar una respuesta concluyente en ese momento. Necesitaba más tiempo, más observación, para confirmar si realmente el embarazo seguía adelante. Aquellas palabras, inciertas para cualquiera, fueron para Adriana una luz de esperanza. Se aferró a ellas como a un salvavidas. «¿Ves?», susurró con una sonrisa temblorosa a Bárbara. «No todo está perdido». Bárbara, que quería creer tanto como ella, la abrazó fuerte, sin replicar. Mientras tanto, Rafael era presa de la preocupación. Al enterarse de que Adriana había llamado a un médico, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El miedo a perderla, a perder al hijo que esperaban juntos, lo tenía al borde del desespero. La abrazó con fuerza. Le dijo que no importaba lo que ocurriera, que él siempre estaría a su lado. Adriana lo miró con lágrimas en los ojos, y le confesó que aquel hijo era la prueba de su amor. La esperanza de un futuro mejor, en medio de tantas desgracias. Los pasillos se llenaron de murmuraciones. Algunos criados aseguraban que Adriana aún sentía al bebé. Otros lo desestimaban como un simple autoengaño. Úrsula, siempre atenta a las debilidades ajenas, escuchó la noticia con gesto frío. En su mente calculadora, aquel detalle era una nueva pieza en su juego. Si cree que el niño vive, se aferrará con más fuerza a Rafael, y eso puede volverse en mi contra. Mientras tanto, Luisa también vivía su propia intriga. El rumor de que alguien preguntaba por ella se extendió rápidamente. Aunque intentaba aparentar calma, por dentro un torbellino de dudas la desgarraba. ¿Quién podía buscarla? ¿Qué secretos del pasado estaban a punto de salir a la luz? El nombre de un tal Tomás comenzó a circular entre comentarios apagados, aunque nadie podía confirmarlo. Solo la posibilidad de que ese hombre llegara al valle la mantenía en vilo. En medio de todas estas tensiones, Adriana se aferraba a la fe. Cada palabra del galeno, cada abrazo de Bárbara, la mantenía de pie.
Sentía que la vida le daba una segunda oportunidad. Y aunque la incertidumbre la consumía, prefería abrazar la esperanza antes que rendirse al dolor. En su corazón, la llama de la maternidad seguía viva. Iluminaba un camino incierto, un camino que aún no se atrevía a recorrer, pero que se negaba a abandonar. La noticia de la inminente fiesta de los varones resonaba en la hacienda como un acontecimiento de gran importancia. Una reunión reservada para las familias más influyentes. Un escenario perfecto para mostrar alianzas y consolidar posiciones. Leonardo, consciente de lo que significaba, tomó una decisión que sorprendió a todos. Invitó a Bárbara como su acompañante. Cuando se lo dijo, Bárbara quedó paralizada ante la propuesta. ¿Quieres que vaya contigo a esa fiesta?, preguntó con incredulidad, como si temiera haber oído mal. Leonardo no dudó ni un segundo. Con la voz firme, la miró a los ojos. Sí. Quiero que mis padres, el marqués de Guzmán y doña Amanda, te vean a mi lado. Que comprendan, de una vez por todas, que eres la mujer que amo, y que nada ni nadie podrá cambiar eso. Las palabras la conmovieron hasta las lágrimas. Había soñado tantas veces con ese instante, con el día en que Leonardo la defendiera frente a todos. Y ahora, ese sueño parecía al alcance de la mano. Pero dentro de ella, la sombra de Amanda seguía pesando. Sabía que la madre de Leonardo jamás cedería fácilmente. Y, como una losa sobre su pecho, estaba la carta que designaba a Irene como la futura esposa de él. Un obstáculo que todavía no podía ignorar. Leonardo lo entendía. La tomó de las manos, apretándolas con una determinación distinta a la de otros tiempos. He soportado sus imposiciones durante demasiado tiempo. Esta vez será diferente. Estarás conmigo en esa fiesta, delante de todos. Y nadie podrá negarlo. Bárbara lo abrazó con fuerza, con la sensación de que por fin los sueños se volvían carne y realidad. En la distancia, Irene observaba la escena con un nudo en la garganta. El peso de la frustración y del desamor la desgarraba. Sabía que Amanda había confiado en ella el futuro de Leonardo, pero también veía cómo él se aferraba con más fuerza a Bárbara. Entre el amor sincero que sentía y la amargura de verse desplazada, su corazón se debatía sin tregua. Aquellas palabras duras que había lanzado contra Bárbara eran apenas un escudo, pero en su interior intuía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Mientras tanto, en la hacienda, los criados comentaban con expectación. La fiesta de los varones era el tema central. Algunos aseguraban que sería el momento en que Bárbara consolidaría su lugar junto a Leonardo. Otros dudaban que Amanda lo permitiera. Cada detalle del evento se cargaba de tensión y simbolismo. En paralelo, Rafael se movía en otra dirección. Obsesionado con desenmascarar a Úrsula, veía en la fiesta una oportunidad perfecta para presionarla. El recuerdo de Ana lo atormentaba, y sabía que tarde o temprano tendría que acorralarla, sin dejarle salida. Los rumores decían incluso que planeaba interrogarla en público. Así, la víspera de la celebración se convirtió en un torbellino. Para Bárbara, la fiesta representaba la esperanza de un reconocimiento público. Para Leonardo, la rebelión definitiva contra su madre. Para Amanda, un desafío a su autoridad. Y para Irene, una herida abierta que todavía no sabía cómo sanar. La noche previa, Bárbara se preparaba con un cuidado extremo. Cada detalle importaba. Cada mirada que recibiría sería escrutadora, cada gesto, un juicio. Mercedes la acompañaba, dándole consejos y recordándole que debía mostrarse segura, erguida, fuerte, porque aquella no sería solo una fiesta. Sería una batalla. La tensión en el valle alcanzaba su punto más alto. Bárbara, con el corazón golpeándole en el pecho, sabía que la fiesta no sería solo una celebración, sino un duelo de voluntades. Leonardo estaba dispuesto a desafiar al mundo a su lado, mientras Amanda e Irene acechaban en las sombras, dispuestas a reclamar lo que creían suyo. Bajo el resplandor de los candiles, el amor, la ambición y la verdad se disponían a enfrentarse. En paralelo, el matrimonio de José Luis y Victoria se hundía en un abismo sin retorno. Desde la confesión de ella sobre la muerte de Pilara, nada volvió a ser igual. El duque, incapaz de perdonar, la castigaba con un silencio implacable, más hiriente que cualquier grito. Victoria, atrapada en su propio laberinto, intentaba sostener la altivez que siempre la había definido, pero por dentro se desmoronaba. Las comidas se volvieron campos de batalla mudos. José Luis evitaba su mirada, y cuando se dignaba a enfrentarla, era solo para recordarle que jamás volvería a confiar en ella. Cada intento de reconciliación chocaba contra un muro de desprecio. La sentencia final llegó una tarde.
No volverás a hablar en mi nombre, ni a tomar decisiones que afecten a esta familia, dijo el duque, con voz de hierro, ante Mercedes y varios criados. La humillación pública fue como un puñal directo al orgullo de Victoria. Mercedes, con calma implacable, se inclinó hacia ella y le susurró: «Tanto luchaste por ser duquesa, y ahora no eres más que una sombra». Victoria sintió la sangre hervir, pero no pudo responder. Matilde, con la frente erguida, la observaba con desprecio silencioso, aumentando aún más su tormento. La mujer que había manejado a todos con hilos invisibles veía ahora cómo esos hilos se deshacían uno a uno. Su esposo la repudiaba. Rafael la despreciaba. Mercedes y Matilde la enfrentaban sin miedo. Y hasta los criados empezaban a murmurar sobre su caída. Sola en sus aposentos, la rabia la consumió. Golpeó el espejo con furia, viendo cómo su reflejo se partía en 1000 pedazos. Entre los fragmentos rotos se vio a sí misma, hecha añicos. Gritó con impotencia, comprendiendo que lo que más temía estaba ocurriendo, estaba perdiéndolo todo. No solo el poder, sino también la máscara de respeto que había sostenido durante años. Los pasillos resonaban con los ecos de su furia. Algunos criados aseguraban que estaba al borde de la locura, otros decían que era apenas el inicio de su verdadera caída. José Luis, firme en su decisión, no miró atrás. El recuerdo de Pilara pesaba en su corazón como una condena, pero también como una liberación. Había decidido romper para siempre la telaraña de engaños que Victoria había tejido a su alrededor. El declive de la duquesa era ya irreversible. Y con su caída, un nuevo ciclo empezaba a escribirse en el valle, uno en el que la verdad y la justicia emergían, aunque fuera sobre las ruinas de quienes habían gobernado con mentiras y sangre.